nombre es Ceci, soy estudiante de la Escuela Normal de Educación Física, ubicada en Hermosillo, Sonora. Este video pretende abarcar el tema sobre el pensamiento pedagógico contra el colonialismo y el problema de la modernización de José Martí. Bien, para comenzar, el contexto en el que Martí desarrolló su obra tuvo de trasfondo la primera de las tres guerras independentistas de Cuba. Una de ellas es la Guerra de los 10 años, que fue en el año de 1868, que fue encabezada por Carlos Manuel de Céspedes. Entonces, Martín es heredero de estas luchas, las cuales asimila y potencia principalmente en su labor docente, iniciada desde muy joven en Cuba, y que no dejó de ejercer a su paso por México, Guatemala, Venezuela y Estados Unidos. Este legado revolucionario y la propia experiencia de Martí en torno a este proyecto de educación popular como un derecho sin distinción y como un arma, donde fue uno de los pilares en el pensamiento pedagógico de Martí. Al mismo tiempo, para Martí no fue ajeno a la influencia de la educación popular marcada por el pensamiento de krausista, que en su época era particular sobre la importancia, o se hablaba de la importancia de la obligatoriedad de la educación, en donde era fundamental del derecho a la educación, que era postulado por el filósofo llamado krausista. Entonces, una de las reflexiones prácticas en las que Martí expuso la influencia de estas ideas, en particular de la enseñanza obligatoria, se encuentra en el boletín que escribió en México para la revista Universal llamada el Proyecto de Instrucción Pública, que fue publicada en 1875. Entonces, Martín se sitúa frente a esta problemática y reconoce que dicha iniciativa de ley, en esta ley llamada la Ley de Instrucción Pública, que fue propuesta por aquellos entonces por el diputado Juan Palacios y Guillermo Prieto en el año de 1874. Entonces, él dice que aún es perfectible. Sin embargo, en su disertación destaca más la importancia de la obligatoriedad que la de la libertad de enseñanza. Entonces, Martín explica que dicha libertad de enseñanza Martín explica que dicha libertad no se limita o no se refiere solo a la libre expresión de doctrinas, sino que principalmente explica el libre desarrollo de las facultades, y esta es una libertad que, si no es respaldada por la obligatoriedad de la enseñanza, no se podrá ejercer. Entonces, en su texto llamado Las escuelas en los Estados Unidos, Martín observa que, a pesar de ser tan patente al cuidado con lo que aquí se miran a la instrucción pública, salen niños torpes y fríos que a lo mucho aprenden a leer a derechas, escribir vulgarmente, calcular en aritmética elemental y copiar más. Entonces, Martín explica que estas contradicciones en el hecho de que toda la sociedad norteamericana está imbuida de ese pragmatismo radical e individualista, del cual no se escapan ni las maestras, ni aun con ser mujeres, ni mucho menos los alumnos, que desde temprana edad asumen el código de competir sin miramientos y sin viso alguno de fraternidad. Ni en niños siquiera se notan generalmente más deseos que de satisfacer sus apetitos y vencer a los demás en los medios de gozarlos, expresó Martí en el 2016. También él indica que un sistema de escolarización, por más perfeccionado que se encuentre en sus métodos y en sus recursos, ya sea materiales, lo cual se refiere a ordenar reglas, graduar cursos, repartir textos, levantar edificios, acumular estadísticas, entre otros, si está desprovisto del sentido que lo debe orientar y en que consiste en una obra de ternura apasionada, que se está formando sujetos estériles, caracterizados por una uniformidad repugnante, ya que lejos de despertar el interés por el conocimiento, se somete a las mentes de los niños como un rastrillo de la memorización que permita terminar por anular esa curiosidad innata. Entonces, en este sentido, Martín retoma su distinción primordial entre instrucción y educación. Instrucción no es lo mismo que educación. Aquella se refiere a el pensamiento y está precisamente en los sentimientos. Sin embargo, no hay buena educación sin una instrucción. La razón por la que Martí observa que se reduce la educación a mera instrucción se debe a un miedo guiado por un pragmatismo reducido a obtener medios de satisfacción material como un fin último.